Conocer la historia de las Islas Canarias no es solo un viaje al pasado, sino una ventana hacia nuestra identidad y cultura. Conocer nuestra tierra nos conecta con nuestras raíces, nos permite comprender quiénes somos y de dónde venimos. A través de los siglos, Canarias ha sido testigo de encuentros culturales, descubrimientos y de transformaciones que han dejado una huella imborrable en su esencia. Cada capítulo de su historia nos ofrece lecciones invaluables sobre resistencia, adaptación y convivencia. Fomentar el conocimiento de esta historia es esencial. Nos permite entender las raíces de nuestras tradiciones, valorar la diversidad que nos enriquece y enfrentar los desafíos del presente con una perspectiva más amplia. Cada hecho histórico, cada leyenda y cada personaje forman parte del legado que nos define como sociedad. En un mundo con tantos cambios, conocer y preservar nuestra historia nos da una identidad única. Es crucial que sigamos investigando, compartiendo y celebrando la historia del archipiélago, no solo como un homenaje a nuestros antepasados, a nuestro patrimonio, sino como una brújula que guía nuestros caminos hacia un futuro más prometedor. Así que, acompáñanos en este viaje, redescubramos juntos la historia de las Islas Canarias, inspiremos a las nuevas generaciones y fortalezcamos nuestro sentido de pertenencia, porque conocer nuestra historia es el primer paso para construir un mañana lleno de orgullo, sabiduría, esperanza y, por supuesto, de éxito. Nos encontramos en pleno corazón de Vegueta, en la Plaza del Espíritu Santo, uno de mis lugares favoritos de todo el barrio. Y ahora les voy a hablar un poco acerca de la historia de este lugar. Mi nombre es Luis Cabrera Rodríguez, soy profesor de Geografía e Historia. Estudié el grado en Geografía y Ordenación del Territorio aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y actualmente estoy divulgando la historia de nuestro archipiélago mediante las redes sociales. Por si alguno le quiere echar un vistazo, le recomiendo que busque en mi Instagram, que es Historia para Gandules. Uno de los objetivos es que el contenido llegue a una audiencia de una forma así muy simple, por lo que añado esas animaciones en 3D, que estoy contando una historia y a la vez estás viendo algo relacionado con este contenido, más sencillo de seguir el hilo de lo que cuento de esta forma. Yo estudié Geografía y Ordenación del Territorio, sobre todo porque consideré que la carrera tenía más salida de campo, incluía algunos programas informáticos que se adaptaban un poco a las necesidades de la actualidad, pero a mí desde pequeño lo que me gusta es la historia en especial, ya sea por algunos videojuegos, por algunas películas. Entonces quise orientar mi contenido un poco más hacia la historia, aunque debo admitir que últimamente estoy añadiendo también contenido sobre geografía y el medio natural canario, porque al fin y al cabo uno condiciona a la otra. La gente se asienta en un territorio por sus condiciones naturales y demás. Mi especialidad sobre todo, y lo que a mí más me gusta, es el barrio de Vegueta y una parte de Triana, y últimamente estoy haciendo visitas guiadas para grupos muy reducidos, un máximo de 9 personas, y les muestro la mayor parte del barrio de Vegueta y una pequeña porción de Triana, digamos que el Teatro Pérez Galdós, el Gabinete Literario, el Hotel Madrid. Es importante que sea viva para empezar, porque somos canarios y lo seremos. Son nuestras raíces, es el lugar en el que vivimos y uno tiene que conocer el territorio que habita, su historia, el por qué somos nosotros de cierta forma, por qué hablamos así, que esto viene condicionado por sucesos que se han ido produciendo a lo largo de la historia. Y yo creo que es bonito, ¿no?, que conozcas el lugar en el que vives, que cuando andes por la calle sepas sobre cierta edificación, y eso es algo que yo intento transmitir un poco en las redes sociales. Aparte de hablar de eventos puntuales, me gusta también mencionar ciertas fachadas que de primera no nos puede decir mucho acerca de su historia, pero que igual contiene recuerdos de una persona o algunos sucesos interesantes que se desarrollaron en ese lugar en concreto. Yo creo que aunque haya a veces tendencias que promueven un poco el conocimiento sobre la historia, hay muchos buenos divulgadores en redes y demás, y se ve que la gente se está concienciando un poco. Yo creo que aún a día de hoy se sigue infravalorando mucho nuestra historia, en el sentido de que a lo mejor uno pasea por el casco histórico de Teror o Vegueta y realmente no se da cuenta de la importancia que tienen ciertas edificaciones o la influencia que ha tenido Canarias en la historia universal. Por ejemplo, el hecho de que
algunos productos como el plátano o la caña de azúcar partieran de Canarias hacia el continente americano y se introdujeron por primera vez en el siglo XVI. Yo pienso que nunca se ha fomentado lo suficiente partiendo desde las más altas esferas. Yo creo que falta un poco de iniciativa, y en cuanto a las propias personas, yo considero a veces que hay cierto complejo, aunque suene mal, de ser canario. Hay algunos libros muy interesantes que hablan de la sociedad, de la psicología del hombre canario. Entonces hay gente que puede verse un poco acomplejada de sus raíces, del territorio en el que vive, y que tiende más a valorar lo que ve en películas, en videojuegos, que suele ser historia universal, episodios, por ejemplo, del Imperio Romano, de las conquistas de Alejandro Magno, el antiguo Egipto, la Guerra Mundial. Pero cuando nos limitamos al territorio canario y a nuestra historia, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor piensa que no hay temas del suficiente interés aquí, cuando sí que los hay. Pues como docente, yo personalmente pienso que en algunos casos los métodos de enseñanza pueden estar algo anticuados y sería interesante adaptarse un poco a las nuevas generaciones. Cada vez les cuesta más, por ejemplo, concentrarse en el aula. Entonces, algo de tema audiovisual o interactivo podría enganchar un poco a los más jóvenes, y ya no solo que aprendan en el aula, sino fomentar esas inquietudes de que por su propia cuenta, de forma autodidacta, quieran saber más sobre ciertos temas, ya sea historia de Canarias, ya sea biología, química, y también, si se puede, sacarlos de excursión y explicarles un poco las maravillas de algunos de nuestros enclaves a lo largo del archipiélago. Yo creo que sí, que se podría actualizar, y que en primer lugar quizás sea algo que debería salir del propio docente más que del sistema en sí. En primer lugar, la asignatura Historia de Canarias la considero importante. Ojalá fuesen más jóvenes los que se decantasen por esta opción, puesto que creo que les va a aportar un gran valor, porque al final es el territorio en el que vivimos, son nuestras raíces, y tenemos que conocerlo más a fondo y aprender a valorarlo de cara a cuidarlo en un futuro, amar nuestra tierra. Yo creo que se debería conservar mucho mejor, en primer lugar, lo que son las edificaciones históricas, y también habría que hacer más eventos culturales, fomentar un poco eso, que se preserven ciertas tradiciones, fiestas populares y demás, en la manera en la que se solían celebrar antaño, y algunas otras iniciativas. Pero claro, esto es un tema muy complejo. A mí personalmente lo que más coraje me da es la forma en la que se conservan ciertos cascos históricos, que luego quieren, por ejemplo, que Vegueta sea declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, y hay que hacer las cosas de otra forma, que es como pienso yo. Eso daría muchísimo empleo a la población local. Se puede hacer un montón de cosas. Por ejemplo, también se podría fomentar hacer un mayor énfasis en la investigación histórica. Entonces habría numerosos arqueólogos e historiadores, incluso geógrafos también. Entonces pues se podría dar trabajo a estas personas. Incluso imaginen el caso de arquitectos trabajando en la remodelación de edificaciones históricas, que uno estudia arquitectura y hay mucho desempleo a día de hoy. En cambio en Italia, siempre pongo el ejemplo de Italia, también está el de Francia, donde se preserva muy bien el patrimonio histórico, pues podrían estar trabajando en esas fachadas de edificios históricos. La curiosidad debe salir de uno mismo, y que a mí me haría muchísima ilusión con este proyecto y con este vídeo también, pues llegar al mayor número de personas y que sientan curiosidad por investigar un poco acerca de nuestro archipiélago, de nuestras raíces y nuestra historia, que al final vivimos aquí y tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Nos valora en mayor medida gente de otros países que nosotros mismos, que tendemos a infravalorar mucho nuestro territorio.